Hola, buenos días. Vamos a seguir con nuestro siguiente tema. Vamos a presentar al doctor Alberto Santiago Hernández, médico egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, médico especialista en medicina interna, avalado por la UACH, médico certificado por el Colegio de Medicina Interna de México y nos va a apoyar con el tema interpretación de perfil tiroideo. Bienvenido, doctor. Aplausos para recibir al doctor. Muchísimas gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Antes que nada, pues agradezco la invitación a tomar esta plática. Espero que sea de muy utilidad, porque a veces siento que sí es un examen, pues pareciera a veces muy simple, pero a veces se podría poner como complejo por las que tiene. Sí, sí, cambiamos. Creo que no cambia de diapositiva. Que no cambia. Ok, bueno, pues aquí tenemos un perfil tiroideo, ¿no? Es el que luego nos llega el paciente con este examen. Entonces, ¿qué parámetros utilizar? Usamos todos, usamos tres, usamos dos. Aquí son, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho parámetros. Y todavía algunos laboratorios todavía ponen tiroglobulina para hacernos todo más complejo, ¿no? Eh, un ejemplo, ¿ustedes cuántos parámetros creen utilizar para hacer una alteración, un diagnóstico de un problema tiroideo? ¿Cuántos creen? Alguien que me diga. Yo uso de ahí, a ver, señor. Tres. ¿Alguien más? Doctor. Cuatro. Dos. Bueno, así es, no tenemos que utilizar todos y ahorita vamos a ir desglosando uno por uno para ver cuáles son los que debemos de utilizar. Les pongo como ejemplo, podemos usar solamente un solo parámetro para hacer diagnóstico de una alteración tiroidea y hacer iniciar tratamiento. Ese es un ejemplo y ahorita vamos a ir desglosando poco a poco. Antes que nada, pues los tres parámetros que más usamos son las T4 y T3 libres. Siempre acuérdense de eso, libres, libres. Libres son las que son metabólicamente activas y son las que vamos a utilizar para hacer diagnóstico de perfil en un perfil tiroideo. Y también la TSH. Entonces, así queda nuestro nuevo perfil tiroideo. Ya que hacemos depuración de los que sí sirven, no sirven, realmente los que están en amarillo son los que vamos a utilizar. TSH, que va a ser el principal, yo más adelante debo decir por qué es el principal, T3 y T4 libre. Con esos tres quédense grabados que son los principales para hacer diagnósticos. No únicos, pero sí principales. Les puse como en verdecito T3 y T4 total, porque a veces nos sirve como un apoyo diagnóstico. Es como la bilirrubina total, o sea, sí nos sirve, pero pues hay que ver la directa y la indirecta, ¿no? En este caso es así. Entonces, digo, los usamos como un apoyo nada más, pero realmente, repito, otra vez, T3, T4 libre y TSH. ¿Qué pasa con T4 captación en suero? Pues es la cantidad de T4 que se une a proteínas y como hay mucha variabilidad en las proteínas que transportan las hormonas tiroideas, no es un parámetro fiable, por eso le puse rojito. El otro, índice de tiroxina libre en suero. El índice de tiroxina libre en suero es la cantidad de T4 libre que está unida a proteínas, pero pues si tenemos ya el T4 libre medido, pues realmente es un parámetro que ya no debemos de utilizar. Y el yodo proteico en suero. Bueno, yo creo que esos eran de los primeros laboratorios que se utilizaron hace muchos años. Cuando estaba alto, pensábamos en hipertiroidismo. Cuando estaba bajo, pensábamos en hipotiroidismo. Realmente, pues ya no es fiable tampoco eso. Entonces, ya traten de quitarlo de su perfil, aunque el laboratorio lo reporte, pues porque ahí su máquina lo reporta, ¿no? Pero no se preocupen tanto. Es importante recordar un poquito de la fisiología tiroidea. No voy a indagar mucho porque pues siento que a veces se vuelve un poco engorroso el tema, ¿no? Pero sí es importante cómo se regula y desde ahí vamos a ir practicando pues las alteraciones del perfil tiroideo. Todo empieza en hipotálamo.
el hipotálamo secreta TRH, que es la hormona que estimulante de la tirotopina, perdón. Y esta estimula la hipófisis para que secrete TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que esta va a estimular a la tiroides para liberar T3 y T4 libre. Entonces son tres, pues digamos, niveles, ¿no? Hipotalámico, hipofisiario y la tiroides. Obviamente, por ejemplo, en un contexto de hipotiroidismo, que sabemos que en el hipotiroidismo vamos a encontrar la T3 y la T4 bajas, ¿no? Obviamente, porque estamos hablando de hipotiroidismo. Si la TSH estimula la tiroides, ¿cómo creen que esté la TSH en un hipotiroidismo, en un contexto de hipotiroidismo? Así es, la TSH dice, oye, estás muy baja, te echo más hormona para que se estimule. Entonces, ya desde aquí vamos practicando que en un hipotiroidismo TSH va a estar elevada y la T3 y T4 libre bajas. Y esto ocurre lo contrario en un contexto de hipertiroidismo, donde T3 y T4 van a estar elevadas y por lo tanto TSH dice, oye, tranquilo, no requerimos tanto. Entonces, TSH va a estar baja. Entonces, de aquí empezamos a practicar esas ideas de cómo vamos a encontrar el perfil tiroideo. Un poco más complejo, si el problema viene de más arriba, en un contexto de hipotiroidismo, T3 y T4 van a estar bajas y la TSH también van a estar bajas. Las tres van a estar bajas. Y en el contexto de hiper, pues lo contrario, las tres van a estar elevadas. Obviamente eso hablando en un hipertiroidismo secundario o terciario. Bueno, antes de empezar a ver pues valores de laboratorio, es importante ver pues cuándo vamos a pedir un perfil tiroideo. Obviamente, ya todos sabemos que la clínica es la que manda, ¿no? Entonces, vamos a pedir un perfil tiroideo cuando veamos datos clínicos de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y más adelante vamos a decir cuáles son para mencionar cuáles son los importantes y hacer unas menciones importantes. Aparte de eso, pues sí, si el paciente tiene un crecimiento de la glándula tiroidea, que es un bocio, o presencia a la palpación de un nódulo tiroideo, pues también hay que expedir un perfil tiroideo. También si el paciente tiene cirugía de cuello previa, por ejemplo, hay pacientes que tienen abscesos en cuello, los operan, pues sí, también es importante pedir un perfil tiroideo, siempre y cuando encontremos clínica. También hay medicamentos que afectan a la tiroides. Más adelante voy a mencionar cuáles son para que los tenemos en consideración. Como tip importante, a veces no se menciona, pero sí, si se puede, es importante que el perfil se solicite en ayuno. Si estás pidiendo un perfil por control de un paciente que ya se sabe hipotiroideo o hipertiroideo, es importante que, pues como tal, suspenda la levotiroxina en el contexto de hipotiroidismo, 8 horas antes. A final de cuentas, pues queda como en ayuno. La biotina, no sé si alguien ha escuchado ese suplemento, algunos vienen ahí junto con otros. Sí es importante en pacientes que toman ese suplementos ver en sus ingredientes si tiene este compuesto, ya que se asocia a alterar los perfiles. Generalmente se pensaría como una alteración en hipertiroidismo, pero puede ser secundario nada más a la ingesta de este suplemento. Importante mención, hay que hacer bueno, la guía menciona que no se debe de hacer un perfil tiroideo en pacientes asintomáticos no embarazadas. Ajá, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Realmente yo creo que se han topado también pacientes, a mí me ha tocado que dicen, doctor, es que he aumentado de peso y pues ya yo creo que estoy mal de la tiroides. Pues sí, es un argumento que luego muchos pacientes utilizan. Eh, Realmente yo pregunto a ver si alguien me quiere decir cuántos kilos de peso en promedio en una persona adulta creen que el hipotiroidismo le ocasione, que aumente. ¿Cuántos kilos? ¿Dos? ¿Alguien más? ¿Tres? ¿Cinco? Por ahí escuché. Sí, así es. Entonces, realmente es bien poquito. 5 kilos es lo que marca la bibliografía de que pues un paciente puede subir de peso en un contexto de hipotiroidismo. Entonces digo, no es algo como que totalmente fiable para pensar que ya tiene ese problema. Hay que tomar en cuenta las enfermedades autoinmunes.
por ejemplo, diabetes tipo 1, insuficiencia suprarrenal primaria, anemia perniciosa, vitiligo, artritis reumatoide, que por ejemplo se va hasta un 26% de incidencia para hipotiroidismo. Entonces, en esos pacientes, pues sí, estaría bien pedirle un perfil tiroideo. También en personas que tienen antecedentes de enfermedad tiroidea en un familiar de primer grado, es decir, su mamá, su papá, sus hermanos, pues sí, hay que pedirles un perfil tiroideo, aunque estén asintomáticos. Y los pacientes que están expuestos a radiación de cabeza y cuello. Y aquí me adelanto un poquito. ¿Por qué les dije que la TSH es la más importante? Porque es el estudio que utilizamos para cribado. En esos casos, por ejemplo, pacientes asintomáticas, pero que tienen antecedentes como los que acabo de mencionar, pues se le puede pedir no todo el perfil tiroideo, con TSH es el que se utiliza para cribado. Si está elevado, pues pensamos en hipo. Si está bajo, pensamos en hiper. Si sale alterado, pues ya pedimos el completo, pero si no, con eso es suficiente para ser cribado. Otras consideraciones para pedir un perfil tiroideo, pacientes con síndrome de Down, vean elevada hasta 65% de incidencia para hipotiroidismo. Esos porcentajes son de hipo. No encontré para hiper, pero bueno, todos modos menciona que es importante pedir el perfil en esos casos. Turner también. Eh, Menciona las guías americanas que sí en pacientes embarazadas, pero con antecedentes personales o familiares de enfermedad tiroidea, diabetes tipo 1 o los síntomas, ¿no? Aquí en México muchos ginecobstetras piden el perfil tiroideo aunque no tengan como tal un antecedente familiar. Se me hace muy buena práctica. Yo creo que no está de más y yo creo que está bien. Digo, esas son guías americanas, los que recomiendan. Hay otras condiciones que también piden perfiles tiroideos, también en el ámbito ginecológico, pacientes que no pueden embarazarse, que tienen pérdidas recurrentes de bebés, pues también son como por parte del protocolo para pedir un perfil tiroideo. Y ya había mencionado lo de la radiación, ¿no? De cabeza y cuello. Bueno, aparte de ya saber, por ejemplo, ya cuándo pedir un perfil tiroideo, pues también es importante mencionar qué medicamentos podrían ocasionar alteraciones tiroideas. Y como tal aquí les menciono las de hipotiroidismo, que bueno, la famosa miodarona, que todos la tenemos en mente, que sí, ocasiona tanto hipo como hipertiroidismo. También los anticuerpos monoclonales, por ahí hay algún paciente especial, también puede ocasionar tanto hipo como hiper. Y como hipotiroidismo tenemos de los medicamentos pues, más comunes, la guaifenesina que se usa para jarabes, suplementos que tengan algas marinas. Hay unos medicamentos que son compuestos para duchas vaginales que tiene betadine. Realmente aquí en México yo no he visto mucho que lo indiquen, pero bueno, también está en la bibliografía. Antisépticos tópicos, pues el isodine, dopamina, que es un medicamento que se usa mucho en ámbito hospitalario, e inhibidores de la tirosina sinasa. Como tal, no estoy diciendo que no usen, por ejemplo, un antiséptico, ¿no? O un jarabito, pero pues es nada más cuestión de tenerlos en mente y considerarlos. Ahora, también hay medicamentos que alteran el perfil, pero como tal no ocasionan un problema tiroideo como tal, o sea, no hay como tal síntomas. Y esto es importante porque pues a veces los pacientes se hacen una química sanguínea de 45 elementos y pues ahí sale, ¿no? El perfil tiroideo y a ver, doctor, ¿qué es por qué sale negrito esa parte, ¿no? Pues sí, hay medicamentos que alteran el perfil. Y esto lo vamos a encontrar mucho en perfiles que no encajan en ningún diagnóstico. Por ejemplo, puedo encontrar T3 elevada, la T3 total elevada y todo lo demás normal. Y el paciente me dice, oye, pero pues, ¿por qué está en negrito? Pues puede ser por a lo mejor medicamento, alguna situación médica o de la... Ahorita en la siguiente diapositiva también mencionó eso, situaciones que lo relevan. Entonces aquí, pues mira, esos sí son más comunes, ¿no? Que los anteriores, andrógenos, glucocorticoides, estrógenos, tamoxifeno, raloxifeno, carbamazepina. Aquí se dan cuenta, pues, fenobarbital son medicamentos pacientes epilépticos. Dobutamina, que se usa en ámbito hospitalario. Heroína, pacientes hay que preguntar si consume heroína. El AINES, el uso crónico de AINES. Furosemide en pacientes renales. Muy común encontrar ese problema. Heparina, fenitoína, rifampicina, ritonavir, propanolol y ocrotide como los medicamentos que más alteran el perfil tiroideo. Digo, hay que tomarlo en consideración.
Ahora también hay factores o padecimientos que alteran la prueba. Eh, Pacientes que tienen, por ejemplo, un brote psiquiátrico agudo, un intento de suicidio, una crisis de ansiedad, pues sí, pueden alterar el perfil tiroideo, tanto para hipo como para hipertiroidismo. Y en hipotiroidismo también el problema hepáticos como cirrosis. Dentro de la fisiología, pues recordemos que el hígado pues tiene mucho que ver para metabolizar las hormonas tiroideas. Generalmente ayuda a convertir T4 a T3. eh, entonces, pues como tal, si tienen problema hepático, vamos a encontrar problemas tiroideos en el perfil. Síndrome nefrótico, enfermedad severa. Más adelante voy a hacer mención de eso porque sí, las enfermedades, pacientes críticamente enfermos, pues tienen mucha problemas en el perfil tiroideo. Un paciente que haga ejercicio extenuante, es decir, se pone a correr un maratón y luego se toma una prueba, pues sí, va a ser alterado, que no duerma bien en adultos mayores, pero más en mujeres. Y también todavía es común actualmente errores de laboratorio. Entonces, para que lo tengan en mente, sí es posible que haya errores de laboratorio todavía y sí me he topado con esos casos. Para hipertiroidismo, ya mencioné lo del brote psiquiátrico, problemas hepáticos, VIH, SIDA, eh, cirrosis biliar primaria, hiperemesis gravídica. Bueno, también menciona la bibliografía ascendencia africana, que bueno, yo no he visto como tal pero bueno, ahí está marcado. Errores y adultos mayores en general. Y antes de entrar a los valores del perfil, también quiero mencionar esta, esta grafiquita, que como dicen aquí, es tiroiditis. Hay muchas tiroiditis. Yo le puedo mencionar más de 10, ¿no? La de Kervain, la biógena, la silente, la posparto, incluso hay tiroiditis por palpación. Entonces, ¿qué es lo importante de la tiroiditis? Porque la tiroiditis son varios padecimientos que cursan con alteraciones en el perfil tiroideo. Algunas duelen, algunas no duelen, algunas tienen pocos síntomas, algunas tienen muchos síntomas, algunos tienen cambios anatómicos en la glándula. Entonces hay mucha variabilidad, pero lo más importante a considerar en un contexto de interpretación del perfil tiroideo es de que cambia. Ajá. Podemos encontrar que empieza una fase de tirotóxica, luego hipotiroidea y luego de recuperación. Ese es un esquema general, porque no siempre cursa así. Hay tiroiditis que ya se vuelven crónicas y pues el ejemplo más común es la Hashimoto. E incluso la Hashimoto, que es la causa más común de hipotiroidismo, puede cursar en un inicio, en casos raros, no en todos, con hipertiroidismo. Entonces, a lo que voy es que cuando pidamos un perfil tiroideo o nos traigan un perfil tiroideo y encontramos alteraciones, yo creo que sí es muy buena práctica repetirlo. Repetirlo a las 4, 6 semanas, yo diría 6 semanas. Obviamente, si no encontramos ninguna urgencia o síntomas muy sugestivos. Entonces, es muy buena práctica repetirlo. ¿Por qué? Porque hay mucha variabilidad. Sí, hemos encontrado pacientes que a lo mejor cursaban con una tiroiditis y ya llevan 2 años tomando levotiroxina o tiamazol. Entonces, sí es posible, sí nos hemos topado con ese tipo de pacientes que a lo mejor pues no se le dio un seguimiento y pues ya llevan muchos años. Se le hace la prueba de que suspende medicamentos, chequeo, suspende medicamentos, chequeo, más tiempo y ya están bien. ¿Vale? Entonces, a lo mejor son pacientes que en un momento nomás cursaban con una tiroiditis y afortunadamente recuperaron. Bueno, entonces ya vamos a abocarnos un poquito. Vamos a hablar primero de hipotiroidismo. Sí es importante mencionar uno por uno los síntomas porque les mencionaba, no nomás por uno o dos síntomas vamos a decir que ya hay que sospechar hipotiroidismo. Yo creo que, pues sí, el peso sí está ahí contemplado, pero hay que como que ver los demás. Entonces, fatiga, vean, hasta el 86% de incidencia de este síntoma. Sin embargo, pues es un síntoma general y muchos padecimientos lo ocasionan. Intolerancia al frío, aumento de peso, son de los más importantes. Vean ahí, hasta 65% para intolerancia al frío. Hay cambios en la piel, piel seca, áspera, la cara se hincha, pérdida de cejas en la colita, alopecia, uñas quebradizas. También hay bradicardia, hasta un 19%, por eso muchos cardiólogos, y también lo considero buena práctica, cuando encuentran un paciente con un bloqueo de rama, segundo o tercer grado, también un bloqueo de ventricular,
Generalmente ellos piden un perfil tiroideo porque a veces ahí está el problema, ¿no? Puede haber disnea y como verán, eso acarrea problemas cardíacos, desarrollan falla cardíaca, así es, y alteraciones en los lípidos. También hay estreñimiento, uno de los síntomas más importantes, los que les puse con amarillo son de los más importantes. También hay deterioros neurológicos, son lentos, hay depresión, generalmente pues pierden la memoria con facilidad o no se concentran. A nivel musculoesquelético, generalmente pues los reflejos los vamos a encontrar pues lentos. Hay miopatía, entonces si se dan cuenta, así como vamos, son esos pacientes que todos tienen y todos les duele, ¿no? Entonces, pues para cuando encuentren un paciente de ese tipo, pues igual y sí, hay que pensar en un problema tiroideo. Hay palidez, hay fatiga, problemas en la reproducción, pues sí, en la mujer, pues ciclos irregulares, lo que provoca anovulación y como les mencioné en un inicio, ¿no? Eso puede ser la causa de una infertilidad o problemas para embarazarse o pérdidas gestacionales, ¿no? Puede haber incluso galactorrea y pérdida de libido. En hombres, pues también disminución del deseo sexual, disfunción eréctil. La voz ronca es uno de los síntomas igual respiratorios que comúnmente se menciona. Y bueno, de los más raros, pues sí, también puede haber tinnitus o hipoacusia. Digo, sí son como actúan las niveles de hormonas tiroideas actúan a todos lados, pues sí. Quería mencionar lo de la apnea del sueño. Pues sí, si bien los pacientes que son obesos y roncan mucho, pues sí, eso puede ser la consecuencia de apnea del sueño, pero bueno, también el hipotiroidismo puede estar favoreciendo ese problema. Y bueno, yo creo que esa es unas diapositivas importantes. Es el algoritmo para diagnóstico de perfil tiroideo en hipotiroidismo. Si se dan cuenta, nos da cuatro vertientes. Normal, obviamente. Ah, bueno, antes de eso. Ya vieron que lo único que utilizamos es TSH y T4 libre, nada más. No ocupamos otra cosa, nada de índice de tiroxina, que yodo captación y nada de eso, nada. Solamente TSH y T4 libre, ¿vale? Entonces, normal, pues obviamente no hay ningún problema tiroideo, es eutiroidismo. Me brinco el segundo y me voy al tercero. El hipotiroidismo primario, lo que practicamos en un inicio de la presentación, vamos a encontrar TSH alta porque quiere estimular la tiroides, pero la tiroides no se deja, ellos siguen produciendo T4 libre baja, ¿vale? Y con eso ya hacemos diagnóstico de hipotiroidismo primario. Entonces, si les llega un perfil así, les recomiendo repetirlo 4 o 6 semanas. Si sigue así, ya está el diagnóstico. Ya no. Existen las pruebas de, ¿cómo diré? Ay, se me olvidó el nombre. La tiroglobulina o anticuerpos, perdón, antes se me fue la palabra. Anticuerpos. Al último voy a hacer mención de eso, pero vamos a ver cuándo sí, cuándo no. Pero desde ahorita les digo, para hipotiroidismo primario, ahí está. TSH alta y facción T4 libre baja. Hay otros contextos, ¿no? Un hipotiroidismo subclínico. Sí, es algo que más adelante voy a mencionar porque es algo que se van a encontrar muy común. Nada más la TSH está alta, nada más. Todo lo demás está normal. Entonces, lo que le mencioné, puede ser que hagamos un diagnóstico de un problema tiroideo, nada más con un parámetro. Y sí es importante porque en algunos casos sí hay que dar tratamiento. Y bueno, el terciario o secundario, que les mencionaba que vamos a encontrar TSH normal o baja, generalmente va a ser baja, y T4 libre baja, ¿sale? Obviamente, pues en estos casos, si no son diagnósticos, es como la prueba inicial. Habríamos que hacer más estudios para realmente ver si tiene un hipo secundario o terciario. ¿Alguna duda con esa diapositiva? ¿No? Bueno, entonces prosigo. Mención importante con el hipotiroidismo subclínico. Generalmente son asintomáticos. Podemos encontrar por ahí un poquito de fatiga, depresión o estreñimiento, pero realmente no son datos tan rimbombantes como cuando alguien ya tiene hipotiroidismo primario. Tiene una prevalencia del 4 al 15%, por eso sí es algo que se van a encontrar comúnmente.
Y también existe un algoritmo. Yo creo que igual ese es importante. Parece un poquito más complejo que el anterior, pero ahorita se los explico para que se haga más fácil, ¿vale? A final de cuentas, lo que quiero que se graben, recordemos, en hipotiroidismo subclínico, la única que está alta es TSH. Todo lo demás normal. Cuando esté arriba de 10, ahí sí, tratamiento. Hay que darle tratamiento al paciente. Generalmente, si inicia con una dosis baja, podemos darle 50 microgramos de levotiroxina al día. Entonces, acuérdense, TSH arriba de 10, corroboramos con otro estudio, como les dije, sigue estando arriba de 10, inician tratamiento. Ahora, ¿qué pasa cuando encontramos entre 7 y 10? Pues sí, ahí tenemos que ver la edad y otros factores. Pero igual quédense con esto. Si está abajo 70 años y tiene deseo de embarazo, anticuerpos TPO positivos, la TSH ven que están aumentándose progresivamente, la T4 libre está como que al limítrofe, y hay factores de riesgo de cardiopatía isquémica y tiene menos de 70 años, mencionas las guías que sí se beneficia con manejo de levotiroxina. Y es lo que quiero que se queden. Abajo 70 años. Y con algunos de esos factores, no tiene que tener todos, algunos de esos factores, podemos iniciar tratamiento. Ejemplo, me he encontrado pacientes con problemas ya hipertensos, que tienen cardiopatía isquémica, ya son candidatos. Obviamente, si el TSH está entre 7 y 10, ¿vale? Entonces, quédense con eso. Realmente yo creo que abajo de 7, siento que mm, no, se dice considera. Entonces, realmente no dicen tratamiento ahí. Entonces, de 7 a 10, solamente si cumple eso, arriba de 10, pues ya, le toca, le toca. ¿Alguna duda con esa diapositiva? Bueno, ahora vamos a entrar un poquito al hipertiroidismo. Igual, importante mencionar los síntomas, ¿no? Porque pues sí, es la sospecha principal cuando pedimos un perfil tiroideo, ¿no? Va a ser aumento de peso, nerviosismo, ansiosos, hay depresión también, mala concentración, fatiga, debilidad, temblor, puede haber incluso datos de parálisis, palpitaciones, edemas de tobillo, heces blandas, náuseas, diarrea, mirada fija, puede haber problemas de osteoporosis, ajá, puede haber fracturas de por fragilidad, también pueden tener dificultad para respirar y también ocasionas problemas menstruales en las mujeres irregulares, generalmente se asocia a sangrados abundantes y también pérdida de líbido y también pueden tener problemas para embarazarse, sudoración e intolerancia al calor. De aquí, pues yo creo que los más importantes a mencionar, pues obviamente es la pérdida de peso, que aquí no encontré como tal una cifra como en hipotiroidismo, pero sí, aquí sí es importante. Depende mucho cada grado del paciente, pero sí llegan a perder bastantes kilos, ¿no? He visto pacientes que pierden 20, 30 kilos de peso. Obviamente, si se deja mucho tiempo. También de los más comunes es el nerviosismo. Andan muy estresantes, muy enojones. Los pacientes, sus familiares dicen que andan irritables todo el tiempo. Sí, la mirada fija, principalmente cuando ya tienen alteraciones en la órbita, pues sí, empiezan con mirada fija. Y también de los más comunes, las palpitaciones. Y aquí hago igual mención importante. Los pacientes que tienen fibrilación auricular, también muchos cardiólogos consideran pedir un perfil tiroideo. Digo, no están como tal en las guías de que fibrilación auricular es igual a perfil tiroideo, pero muchos cardiólogos sí lo consideran. Y bueno, esa es igual una diapositiva importante, es el algoritmo para hipertiroidismo. Eh, Parece un poquito más sencillo, pero yo creo que es suficiente, está actualizado, es del 2023 de la revista de Lancet. Entonces, lo que igual que les comentaba hace rato, único que ocupamos, T4, T3 libres y TSH. No me está pidiendo otra cosa, ¿vale? Entonces, igual nos arroja 4 vertientes. Normal, normal, pues nada, ¿no? El paciente está sano en cuestión de su perfil tiroideo.
Y lo común, el hipertiroidismo. Ya practicamos al inicio, TSH baja, T4 libre, alta. Así hacemos diagnóstico de hipertiroidismo. En el contexto de hipertiroidismo, a diferencia de hipotiroidismo, sí conviene un poquito más hacer anticuerpos. Al final los menciono. Pero también existen otras dos vertientes, que es T3 toxicosis e hipertiroidismo subclínico. Sí, así es, también está el hiper subclínico y también tiene sus consideraciones para iniciar tratamiento. Vamos a iniciar un poquito con T3 toxicosis. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el perfil aquí? TSH baja, pero T3 libre elevada. Aquí lo raro es de que el T4 libre que le estoy mencionando, que es el bueno para hacer el diagnóstico, va a estar normal. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, los pacientes pueden tener síntomas y se considera como la prediabetes, por ejemplo. Entonces, generalmente, los pacientes que tienen esta alteración con síntomas, pues tienen alto riesgo de evolucionar a ya como un hipertiroidismo primario, ¿vale? Cuando tienen síntomas muy evidentes, pues sí se inicia tratamiento, aunque nada más te eleva la T3 libre, ¿vale? Como les mencioné, se puede presentar en las primeras etapas del hipertiroidismo, hay pocos síntomas. Hay casos muy raros donde hay un adenoma tiroideo que nada más secreta T3. Entonces, pues con eso hacemos el diagnóstico y para el control hacemos mediciones de T3 y ya no consideramos la T4. Digo, son casos raros, pero es importante pues tenerlos en consideración. Bueno, ahora me paso al otro resultado, un hiper subclínico. Las causas son las mismas. Puede ser también, así como en el hipotiroidismo subclínico, puede ser transitorio, pero puede ser que no. Y aquí las guías americanas nos dividen en dos. En TC, como dijimos, el hipersubclínico, la TSH va a estar baja y todo lo demás normal. Entonces lo divide en dos. Cuando es grave, es abajo de la TSH abajo de 0.1 y cuando es leve, es entre 0.1 y 0.4. Y ven, a final de cuentas, los dos tiene una alta incidencia para evolucionar a un hiper manifiesto. Más cuando es la grave, ¿no? Y la leve, pues a pesar de que puede ver que se normalice, 70% puede ser que no. Entonces, pues sí hay que tenerlo en consideración. Más que nada en adultos mayores, porque tener este resultado genera, pues nos arroja que es un paciente con gran riesgo de enfermedad cardiovascular. Y aquí en esta tablita menciono cuándo considerar tratamiento en un hiper subclínico. Igual, pues miren, cuando es de punto 1 a punto 4, en todas las guías menciona considerar, considerar, considerar. Entonces, realmente yo pienso que no se hagan, no se complejen, ni yo lo voy a hacer, no den tratamiento. Pero miren, cuando es TSH abajo 0.1, sí, principalmente en pacientes que tengan debajo de 65 años o alguna de estas alteraciones, presentes cardiópatas, eh, que ya tienen como tal los síntomas, que tengan osteoporosis o que estén posmenopáusicas. Entonces sí se pueden considerar. Como les mencioné al inicio, bueno, cuando empecé a hablar de este tema de hipertiroidismo, en hiper sí, yo creo que sí es considerar hacer anticuerpos. Y ahorita al final menciono, tanto para hipertiroidismo primario como para hipertiroidismo subclínico. Otra consideración, no sé si la han escuchado previamente, eh, el síndrome de eutiroideo enfermo. Sí, es un proceso que se llega a presentar. Realmente el nombre, pues creo que ya no está tan bien, porque eutiroideo significa normal. Normal y enfermo, pues como que no va, ¿verdad? Pero bueno, existe esta alteración. ¿Qué pasa? En pacientes críticamente enfermos, puede haber alteraciones hormonales tiroideas. Generalmente se menciona la teoría de que el cuerpo pues, trata de protegerse del catabolismo que le está provocando su padecimiento y como que baja, como que se apaga. Por eso vamos a encontrar generalmente un perfil tiroideo pues, que pareciera un hipotiroidismo secundario o terciario.
pero no. Y aquí en este síndrome, pues sí vamos a considerar a lo mejor un poquito la T3 total, la que les dije que, bueno, que pues a lo mejor no la checamos tanto, pero en este caso sí. Y incluso menciona la bibliografía de la T3 reversa. El perfil no arroja ese resultado, pero bueno, en teoría se puede pedir para este contexto. Pero antes de empezar a hablar de esto, pues sí mencionarles que en el ámbito hospitalario no se recomienda pedir perfiles tiroideos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un montón de alteraciones o mejor algo que no nos arroje, no encaje a un diagnóstico. Entonces, solamente si el paciente viene por un problema pues hormonal tiroideo desde un inicio, pues sí, pero si no, nada más por pedirlo, sí se recomienda no pedirlo. Entonces vamos a encontrar TSH normal o bajo, T4 libre y total normales o bajos, y T3 total baja y la T3 reversa elevada. Lo que le menciona, no se recomienda pedirlos en pacientes gravemente enfermos, principalmente esos que están entubados, tienen aminas vasoactivas o que están en terapia intensiva, porque no nos va, en lugar de ayudarnos, nos va a desorientar más. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que lo alteran. Principalmente esto altera las proteínas que transportan las hormonas. Entonces, miren, dopamina, dobutamina, glucocorticoides, furosemide, AINES, heparina, anticonvulsivos, metformina, son muchos medicamentos que alteran eso en el ámbito hospitalario. Y como les mencioné, también problemas psiquiátricos, problemas hepáticos, el síndrome nefrótico, el síndrome de Cushing. Como tal, cuando veamos esto, pues no hacemos nada. Si encontramos o si por así un médico decide pedir el perfil y encontramos esto, pues no se ha encontrado evidencia de que se mejoren con un tratamiento. Obviamente, repito, si no estamos en el ámbito de un problema tiroideo desde un inicio, ¿no? Por ejemplo, un coma mexidematoso o una em, tormenta tiroidea. Este, lo que sí nos arroja esta alteración es de que, pues, vamos a considerar al paciente como que tiene más alta mortalidad. Bueno, igual los anticuerpos, sí es importante mencionarlos. Son tres los que generalmente se piden. ¿Por qué le puse con verdecito la tiroglobulina? Porque algunos perfiles lo tienen y a veces sale negrita ese valor y todo lo demás normal y tomamos que, híjoles, ¿y ahora qué hacemos? Ahorita les digo la incidencia. Generalmente son tres. El primero es antitrap, que es anti-TSH. Ese lo usamos en contexto de un hipotiroidismo y más que nada en enfermedad de Graves. Pero como les menciono, ese anticuerpo no lo ocupamos para hacer diagnóstico. No se preocupen. Si quieren hacer ustedes un poco más puristas y realmente ver si hay, si tiene enfermedad de Graves, pues lo pueden pedir, no hay problema. Los anti-TPO, que son contra peroxidasa, eso obviamente en contexto de hipertiroidismo. No, perdón, me equivoqué. Hipotiroidismo, perdón. Sí, me equivoqué, ¿verdad? Sí, el primero es TRAP para hiper, perdón, y el segundo es TPO para hipo, perdón, no disculpe. Sí, el primero sí es el que se pide. Entonces, el primero en el contexto de hipertiroidismo sí se pide, y el segundo en contexto de hipotiroidismo no se pide. Generalmente, si lo quieren pedir, no hay problema. Tampoco es que esté mal que lo pidan. Y la antitiroglobulina es un anticuerpo que se pide generalmente para hacer valoraciones de pacientes que tienen cáncer tiroideo. Pero ya que tengan el cáncer, no hay problema. Tenerlo antes no significa. Y miren, esta tablita está buena porque aquí menciona los tres anticuerpos y menciona en qué contexto se elevan. Y se dan cuenta, están elevados en todos. Entonces, por eso a veces no es muy bueno fiarse en esos anticuerpos. Les mencioné la enfermedad de Graves, que es el hiper, 90 al 99%. Entonces, aquí sí se puede utilizar. Sí, úsenlo un poquito para hacer sus valoraciones en contexto de hipertiroidismo. Y la tiroglobulina, pues no, solamente en contexto de paciente que tenga cáncer de tiroides. Y para Hashimoto, que es la tiroides autoinmune crónica, pues sí, se eleva más las antiperoxidasa
pero no es necesario para hacer diagnóstico. ¿Por qué? Porque miren, también está aquí perdón, también está en Graves, también está en personas normales. ¿Se dan cuenta? La población general puede tener elevación de sus anticuerpos y no significa que estén enfermos. Igual quiero hacer mención importante, bueno, está un poquito fuera del tema, pero igual siempre se va de la mano pedir un perfil, un ultrasonido. Y sí, hay que pedirlo. Generalmente la guía americanas, tanto de tiroides como la de endocrinología, sugiere pedir el ultrasonido cuando hay un nódulo palpable, cuando hay crecimiento de toda la glándula, un bocio, cuando hay sospecha de malignidad o hay una linfadenopatía cervical. Bueno, ya cuando ya tiene un nódulo y hay que hacer seguimiento. También cuando una pre y postoperatoria, cuando se va a operar un paciente con cáncer de tiroides. Y en caso de tiroiditis, también es importante porque nos ayuda más a evaluar al paciente. Y bueno, con esto doy fin a mi plática. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Si quieren que les pase la presentación, con mucho gusto, ahí está mi número, se las paso. ¿Tienen alguna duda aquí? Gracias, doctor. Mencionó usted que el paciente adulto, sobre todo, que tiene problemas de insomnio, puede tener hipotiroidismo o que le da hipotiroidismo. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer, doctor? ¿Ponerlo a dormir o darle levotiroxina? Como les mencioné hace rato, pues el insomnio sí es uno de los síntomas, pero sí hay que considerar que tenga síntomas en otros rubros, o sea, cambios en la piel, cambios en el peso, cambios gastrointestinales. Porque si nos basamos por ahí nomás en uno o dos rubros para considerar un paciente que tenga alteraciones o pensar en hipotiroidismo, pues sí es muy poco. Sí hay que considerar más factores. Yo generalmente aconsejo por lo menos que haya alteración en cuatro rubros, esa piel, corazón, nivel intestinal o de peso, para que digamos ya tiene varias cuestiones que nos ayudan, orientan a hipotiroidismo. Ahí pedimos el perfil. Cuando nomás es un síntoma aislado o dos, yo creo que está dudoso, hay que preguntar más. Bueno, Sí. no hay como alimentos que puedan alterar el perfil tiroideo. Puede haber variaciones en el perfil, pero no hay como, digamos, un alimento que digamos, no lo tomes, no lo consumas. Lo que sí no mencioné es de que, por ejemplo, en un paciente que ya está tomando levotiroxina, lo que es el hidróxido de aluminio y magnesio, omeprazol, incluso el fumarato ferroso, pueden disminuir la absorción de T4. Entonces, tenerlo en consideración esos pacientes. Eh, Más que alimentos, yo creo que fármacos es lo que hay que investigar más. Pero sí no encontré como tal información que restrinja la alimentación. Gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta en línea. Le están preguntando si en pacientes con hipotiroidismo de Hashimoto el consumo de omega 3 en los pacientes podría alterar sus resultados. Y en pacientes con hipotiroidismo, ¿es correcto ajustar el tratamiento con levotiroxina 100 de 100 miligramos con distintas dosis, algunos días y diferentes dosis en otros para alcanzar un control adecuado de la función tiroidea? Sí, del omega 3 no hay como tal evidencia de que altere el problema tiroideo. Y de la dosis, generalmente se sugiere cambios leves, de 100 a 150 microgramos, ya sea para alta o para baja, a la semana. Por eso a veces muchos médicos le dicen, tome 100 de lunes a viernes y 50 sábados y domingos. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque no podemos quitarle 50 microgramos toda la semana, ¿no? Sería muy brusco el cambio. Entonces, generalmente, si queremos, por ejemplo, elevar dosis, elevamos de a 150 microgramos por semana y si queremos disminuirlo, lo mismo. Por eso a veces hay unos días que quedan pues, con dosis reducidas.
al final de cuentas la meta se consigue. Gracias. Hay otra pregunta en línea. ¿La paciente postmenopausia, los niveles en perfil se alteran? Sí, sí podemos encontrar alteraciones en el perfil, principalmente en hipotiroidismo subclínico, entonces ahí hay que valorar la TSH. La TSH, como les decía, arriba de 10 ya, tratamiento, 7 a 10 hay que considerar pues otros factores para iniciar tratamiento. Ok, y una última aquí en línea. ¿En pacientes con hígado graso puede verse alteraciones de los niveles T3 o T4? No, realmente, más que nada, si ya está enfermo de hipo o hiper, más que nada en hipo, puede haber dislipidemias y ocasionar que favorezcan el hígado graso, pero no como tal hígado graso que ocasione problemas en el perfil, no, al menos que bueno, enfermedad, esteatosis hepática, si esto evoluciona a una cirrosis, pues sí, ahí sí, pero el puro hígado graso no. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda aquí Hablando propiamente de pacientes con diabetes que están con semaglutide, por ejemplo, que pues se recomienda ahorita que ya está disponible la presentación oral, pues la recomiendan en ayunas. Y por ejemplo, los pacientes que están con levotiroxina, que pues es en ayunas, ¿cuál toman primero? Generalmente la semaglutide tiene un perfil muy prolongado, o sea, este, pero históricamente la recomendación amplia es esperar una hora. Entonces, de levotiroxina hay que esperar una hora antes de iniciar este tratamiento con cualquier otro fármaco, incluyendo la semaglutide. ¿Alguna otra duda, Daniel? En relación a los suplementos, ¿qué nos podría decir sobre el selenio? También en algunas ocasiones se recomendaba para como terapia complementaria en los pacientes con hipotiroidismo. Sí, sí, encontré es que a veces se indicaba eso. Realmente, actualmente ya no se recomienda, no se ha encontrado evidencia, pues, consistente para indicar selenio, en problemas tiroideos. Entonces, recomiendo no utilizarla. Gracias por tiempo. Ya le vamos a dar las gracias al doctor. Si tienen alguna duda, aquí están sus datos. Y recuerden que también las presentaciones se les van a enviar a sus correos. Le hago la entrega de su constancia. El Colegio Hidalguense de Medicina General, Región Pachuca, otorga la presente constancia al doctor Alberto Santiago Hernández por su participación como ponente del tema Interpretación del perfil tiroideo en el cuarto Congreso del Colegio Hidalguense de Medicina General, Región Pachuca, llevado a cabo en Pachuca de Soto del 2 al 4 de octubre del 2025. Firma la doctora Celina Pérez Monroy, presidente, doctora Nermi Berenice Álvarez Mejía, secretaria. Muchas gracias, doctor.